Pastor Mario Villa, conectados ahora a través del Facebook Live. Si usted quiere en este momento pedir una oración especial por alguien que está enfermo, aquí está el pastor Mario Villa a través de su espacio Ministerio El Rey Jesús en Atlanta, su sede central en Miami. Bienvenido, pastor, a su espacio. Gracias, Alicia. Es nuevamente un privilegio estar aquí compartiendo contigo una palabra en este día, una palabra de cambio, una palabra de transformación. Y he sentido en mi espíritu a hablar un poquito de fe a través de los espíritus que atacan la iglesia. Y esos espíritus controlan y manipulan muchas veces el mover de Dios en nuestras vidas. Y siento que algo va a pasar hoy a medida que estemos desarrollando el tema que Dios ha puesto en mi corazón. Cuando hablamos de fe, hablamos de la fe que se pierde cuando tenemos un familiar enfermo y estamos orando, orando y lamentablemente ese familiar fallece. ¿Cómo trabajamos esa parte, pastor? Ahí es donde quiero establecer algo hoy, porque hay dos tipos de fe o dos tipos de pensamiento, porque quiero desarrollarlo a través de la mente de nosotros y el corazón. Porque tenemos que reconocer dos verdades. Hay una verdad absoluta y una verdad relativa. Y muchas veces la verdad relativa predomina en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, donde oramos por un enfermo que esté grave y lo que queda en el corazón de nosotros no creo que amanezca. Yo oro, pero en mi pensamiento, en mi corazón estoy, no sé si amanece. Entonces no hay tanta fe. Se vuelve relativa, no absoluta. Porque cuando entendemos que hay una verdad absoluta, entonces estoy pegado a que es Dios quien tiene que sanar a esa persona. Es Dios solamente, no es mi voluntad, no es el médico, no es el conocimiento, porque a veces nos apegamos mucho al conocimiento del médico. A veces en la iglesia, cuando traigo estos temas de fe o hay campañas de sanidad y milagros, la gente me dice y viene y dice, pastor, quiero que ore por el médico porque mañana me van a operar. Y Pasa necesito que mucho eso, sí. oren por el médico. Y yo digo, pero ¿estás seguro? Pues Dios te puede sanar. Dice, no, yo prefiero que ore por el médico para que Dios esté ahí y mueva eso. Está hablando de una verdad relativa. Está confiando más en el hombre y no está confiando en lo que Dios puede hacer. Porque tenemos un conocimiento básico de Dios, no ese conocimiento de revelación. La, la, la fe absoluta es basado en la revelación que Dios tiene sobre cada persona. Entonces muchas veces la gente está basado en un conocimiento y no en una revelación. Y por eso es que muchas veces las cosas no se dan. Hay cosas que hay que trabajarlas, hay otras cosas que se dan simplemente porque agarré la palabra y me posesioné de ella. Así que ahí donde el pueblo de Dios, dice la palabra, perece por causa de conocimiento. Por causa de conocimiento, porque en algún momento decimos de la boca para afuera Ay, Alicia, que tenemos fe, pero realmente lo que está pasando dentro no es así. no es así. Y acá el punto más importante es, también dice la palabra, de corazón, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y eso quiere decir que no lo tenemos realmente. La gente va a la iglesia, pero no se concentra. No, creen que se llenan porque lloraron o recibieron una palabra, pero en la prueba es donde vamos a ver qué tanto de Dios tenemos nosotros. ¿Qué tanto yo puedo confiar en Él? A mí me llama mucho la atención porque hay un famoso de capítulo de la Biblia que habla sobre las pruebas que Dios le puso a Job. Todas las pruebas, lo llenó de enfermedades, le quitó todo lo que tenía y en un momento de desesperanza Job llegó a dudar, pero nunca perdió la fe. Nunca perdió la fe y se mantuvo. A pesar de que hubiera pasado, yo creo que mucha gente que le suceda eso a algo, si le sucede algo parecido en este tiempo, va a renegar de Dios. Por lo tanto, Job se mantuvo, como tú dices, y Dios le multiplicó cuando pasó la prueba. Pero también hay un aspecto importante, Pastor Mario Villa, usted nos hablaba de los demonios que hay en las iglesias, de los demonios que están ahí para que tú pierdas la fe.
Déjame leer este versículo bíblico que está en Zacarías capítulo 1, versos 18 y 19. Dice, después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces, el enemigo ha trabajado o ha querido trabajar la iglesia trayéndola, quitándole esa fe para que no se reproduzca, si lo vemos así, para que el poder de Dios no se manifieste. La fe hace que se manifieste el poder de Dios. Pero estos cuernos que fueron mandados por el enemigo fueron para, y dice aquí, dispersar a Judá, a Israel y a Jerusalén. Esto tiene una connotación importante porque dispersar a Judá significa alabanza. Israel es la nación y todo, pero la alabanza en las iglesias se ha perdido un poco la alabanza y la adoración. Dice la palabra de Dios que Dios anda buscando verdaderos adoradores. Entonces, verdaderos adoradores significa que también hay malos adoradores. Entonces, hay mucha gente que porque tienen canciones bonitas dentro de la iglesia, no se meten y no adoran. La adoración de uno no tiene que estar siempre en la iglesia. En mi tiempo de oración, yo adoro a Dios, busco su presencia. Yo no me levanto y enseguida comienzo a pedir. No, yo tengo un tiempo de adoración con Dios. Me meto con Dios para ver qué es lo que Dios quiere. Entonces, estos cuernos entran a la iglesia para dispersar la alabanza, para dispersar la fe, para dispersar la revelación de la palabra. Y eso es lo que está acabando con la iglesia. Aunque la iglesia esté llena, pero si no hay un mover de Dios, yo creo que vamos a tener problemas. Pero sigamos leyendo en Zacarías el verso 20. Dice, y me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Bajaron 4 cuernos, ahora dice, y me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y dice el verso 21, ¿y qué viene a hacer estos? Dijo Zacarías. Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Escuchen bien esto. Mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. ¿Quiénes son los carpinteros? Es un tipo de gobierno. Son personas que se paran firme, son personas que están creyéndole a Dios, son personas que están trabajando, las personas que están comprometidas, son las personas que están en una relación con Dios. Y esos son los que cuando oran y reprenden, el enemigo huye. Son las que cuando oran, algo pasa. Son las que establecen, se ven los milagros. Y estos tipos de personas vienen a ser los pastores, los evangelistas, los profetas, maestros y apóstoles. Pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. ¿Cómo está la creencia, pastor, y la credibilidad? Porque también vemos que la Biblia habla de muchos profetas, pero también habla en la Biblia de muchos falsos profetas. ¿Cómo reconocemos un falso profeta? Vamos a ver. El profeta tiene que irse por la palabra. A veces juzgamos, muchas veces, cuando el profeta nos da la palabra. Y le echamos la culpa a alguien si la palabra no se cumple. Yo siempre le digo a la iglesia y le enseño a mis discípulos y al pueblo que Dios me ha dado, que cuando venga un profeta y le dé una palabra, el trabajo de nosotros ahora, ¿cuál es el trabajo que yo tengo que hacer para que esa palabra se cumpla? ¿Cuál es el trabajo? Señor, yo tengo que meterme con Dios y decirle, dime ahora qué tengo que dejar. Porque muchas veces yo soy el que impido que la palabra se realice en mí. Yo soy el que impido que la profecía no se cumpla. Porque no es que me digan la palabra, ¿qué tengo que hacer? Imagínense ustedes, Dios le dio una palabra al pueblo de Israel que iba a ser libre. ¿Cuánto se demoró para llegar a esa libertad? Pero el pueblo judío lo creyó. 400 años. ¿Cuántas generaciones murieron esperando una palabra? ¿Qué está en nosotros? Falso profeta, no lo podemos saber. ¿Quién es bueno, quién es malo? Habría que ver los frutos. No podemos juzgar ahora, ni hay una condición así específica.
tengo que ver los frutos, si es un falso profeta. O si yo estoy metido con Dios, tengo que sentir en mi corazón que ese hombre o esa mujer de Dios, ese profeta, me dio la palabra correcta. El pastor Mario Villa, Ministerio Internacional El Rey Jesús en Atlanta. Hoy estamos hablando sobre la fe, cómo mantener la fe, cómo luchar para no perder la fe dentro de las iglesias, en su corazón, por alguna situación que usted esté pasando. Y nosotros motivamos a las personas que nos están escuchando a través del 102.1 FM y del 1010 que nos pueden marcar al 678-634-8292. Nos puedes marcar en este momento al 678-634-8292. También a través del Facebook Live usted puede hacer llegar cualquier petición que necesite que el pastor Mario Villa ore por usted, por alguna situación que esté ocurriendo, si tiene algún familiar enfermo. Nosotros en este momento tenemos que hacer una brevísima pausa musical a través de nuestra señal de Vida Atlanta, pero nos quedamos conectados con ustedes a través del Facebook Live y el pastor hablándole acerca de este tema tan interesante como es la fe. Hacemos una pausa musical y regresamos en breve. Y nosotros, pastor, seguimos conectados a través del Facebook Live, hablando, por supuesto, acerca de la fe. Sí, Alicia. Mira, leí algo en el verso 21 de Zacarías 1, verso 21, dice, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de la nación. ¿Quiénes son estos? Dije, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11 dice eso. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ha dado una autoridad. Muchos dirán, yo no soy profeta, pero yo puedo hacer una pregunta. ¿Cuántos han sentido de los que me están viendo? O Alicia, a ti. ¿Tú has sentido de pronto decirle algo a alguien? De pronto tú ves a una persona y dices, este tiene algo. Sí, pasa mucho, sí. Le pasa mucho. Está el profeta. El problema es que la gente no quiere ver eso. No quiere decir que todos son profetas, pero todos podemos profetizar. ¿Y ha pasado, pastor, que algún profeta haya sido tocado por Jesús y él andar en otros caminos? Sí. Sí. Por no buscar de Dios, por no tener la revelación, no estar preparado. Hay muchas cosas que se pueden dar o todavía no es el momento. Yo creo que Dios tiene para todo su tiempo y a veces nos ubicamos a veces estamos en la iglesia incorrecta. Te voy a decir por qué. Ojo. Pero ¿cómo saber que estamos en la iglesia incorrecta, que no pertenecemos a ese lugar? Cuando la gente busca la iglesia porque le queda cerquita a la casa o está a la vuelta de su casa, pasa ya hay un mucho, problema. pastor, pasa mucho. Ya hay un problema, Alicia, de verdad. Porque Dios de pronto te puede estar llamando a otra iglesia, pero como te queda 20 minutos de tu casa, prefieres la que está a la vuelta. Esa no es tu tierra. No vas a echar raíces, no vas a crecer. Entonces la gente tiene que entender que tiene que estar en el lugar correcto, donde Dios va a comenzar a equiparlo, va a comenzar a llenarte de lo que para lo que tú fuiste hecho. Dios va a comenzar a traer provisión cuando tú estás en el lugar correcto y en el llamado correcto. Este es un tema muy controversial que estoy tocando. Es controversial porque usted está diciendo no necesariamente en la iglesia donde estás es la iglesia a la que perteneces. No necesariamente, uno tiene que estar buscando de Dios. Ok, Señor, ¿dónde quieres que yo esté? Y va a haber pruebas, va a haber rencillas, Dios nos va a probar. ¿Qué te parece si te digo que todos necesitamos un Judas? Nadie quisiera un Judas. No quiero un Judas. En este momento estamos escuchando 102.1 FM y 1010. Estamos en esta hora, en la hora del Ministerio Internacional El Rey Jesús en Atlanta. El pastor Mario Villa hoy nos habla de la fe. También inmediatamente hacemos conexión con nuestros amigos del Facebook Live, tocando un tema bastante controversial mientras estábamos en el Facebook Live, más no así en nuestra señal, y comentaba el pastor acerca de la fe y cómo muchas veces, y esto es un tema bastante controversial,
estás en una iglesia, mas no perteneces a esa iglesia y debes cambiarla. Porque la palabra no te va a ser revelada, aunque tengas muchos deseos de aprender de Dios. El tema este de la fe, porque lo metí con los carpinteros y me fui por otro lado, por algo que Dios me mostró hoy. Estamos luchando con potestades y principados y gobernadores de tinieblas. Entonces tenemos que, en este momento, tenemos que saber en dónde yo tengo que estar, porque si no, ellos van a hacer trizas, el llamado, van a hacer trizas sus finanzas, van a hacer trizas su familia, van a destrozar todo lo que está para ti, porque donde estás, y escúcheme bien, estás recibiendo palabras. No quiero ahora traer controversia así y que te ponga a dudar, pero si usted no está recibiendo, si usted cogió la iglesia porque está cerca de ti, de tu casa, chequea tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus finanzas? Porque eso es una forma de Dios mostrarte que hay provisión, que va bien. Es una forma como de monetaria, es una bendición monetaria cuando uno está en el lugar correcto o buscando de Dios como Dios debe ser. Y volviendo entonces con los 4 cuernos, estamos rodeados de principados, de potestades, de gobiernos que controlan las naciones y controlan nuestros pensamientos, controlan nuestras actitudes, controlan nuestras amistades, y muchas veces nos rodeamos de gente que es lo que nos va a hacer dudar de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y vemos que estos cuernos fue a dividir el pueblo de Israel. Tenemos que ir a la historia, qué fue lo que pasó y por qué el pueblo de Dios estuvo errante por tantos años, caminando en el desierto, siendo esclavos, y era que Dios tenía que establecer en ellos una verdad absoluta. Porque es muy bonito hablar y decir yo creo en Dios, pero cuando viene la prueba es donde vas a saber si realmente estás cimentado en Dios, si realmente estás en la roca que habla Dios, si realmente estás convencido, porque tiene que haber una convicción de lo que tú estás siguiendo, de lo que tú estás creyendo, del Dios vivo, de poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando lleguemos a decir eso, déjeme decirle, pueblo que me escucha, así como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo creo que van a venir cosas grandes y extraordinarias, y Dios quiere derramar en la iglesia, en su pueblo, en la tierra, sobre la tierra, un mover sobrenatural como nunca antes se había visto. Llegar al punto donde vamos a sanar con la sombra, así como lo hacía Pedro, porque estamos tan llenos de ese poder y esa autoridad que cosas grandes van a suceder, pero tengo que primero que establecer sobre mi vida cosas extraordinarias y eliminar estos 4 cuernos, que vamos a ir mirando qué tipo de cuernos son, porque eso es lo que vamos nosotros a ir rompiendo y ir estableciendo e irnos llenando de la palabra de Dios, para que Él pueda comenzar a trabajar en nosotros, no solamente liberarnos a nosotros, liberar nuestras mentes, sino comenzar a establecer las cosas grandes que Él quiere que hagamos: sanidades, milagros, señales y prodigios. Jesús lo dijo cuando estuvo en la sinagoga: el Espíritu de Dios está sobre mí para sanar, para liberar, para traer a los quebrantados, ayudar a los quebrantados, etcétera, etcétera. Eso tiene que estar sobre la iglesia. Ese manto que Jesús dejó está sobre la iglesia. Y Él dijo, estas y mayores cosas podrás hacer. Pregunto a Alicia, ¿se está viendo? Dime. Sí. ¿Sí se está viendo? Sí. ¿Está viendo que hay milagros grandes? Sí. ¿Se está viendo que la gente se mueve, o es únicamente sobre los pastores? No, muchas veces sobre los pastores y muchas veces sobre personas que no esperan el milagro, y Dios obra en ellos para que se den cuenta que tienen que cambiar su vida. Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que manifestarse de alguna manera, porque Él tiene que conquistar nuevamente su iglesia. No es ir y sentarnos a escuchar una palabra. Yo creo que la iglesia necesita ver ese poder de Dios, porque es la única manera que vamos a comenzar a creer en las cosas grandes. Dios quiere una iglesia próspera, bendecida, pero los pensamientos no nos dejan. La palabra de Dios dice que el dinero de los impíos vendría a nosotros.
¿Cómo va a llegar entonces? ¿Me ¿Cómo? siento a esperar en la casa? No. No me van a venir a tocar el vecino y decirme, sentí darte esto. No, yo creo que tiene que haber una gracia y un favor de Dios sobre mi vida. Y tiene que también haber tengo que cargar algo. Es como un imán, cuando yo estoy lleno de la presencia de Dios, es como un imán que la gente viene, a mí me sucede. La gente viene y me dice, pastor, sentí, dale para que coma hoy. Un ejemplo, 50, 100 pesos, no lo estoy pidiendo, pero de 200 personas que vengan, tenga pastor, yo viajo, pastor, tenga, es la gracia de Dios. Entonces, no es que Dios quiera vernos arruinados. Dios quiere mostrarle a su iglesia que Él nos ama y de alguna manera manifiesta ese poder. Vamos a muchos lugares y cada vez que uno va fuera del país, vemos la manifestación de este Dios tan poderoso, de ver personas tan necesitadas esperando un milagro, pero que no reciben de otros, sino que como que es el momento de recibir una bendición, es el momento en que apartan su mente de lo que están acostumbrados, de la rutina diaria, apartan su mente de la comodidad y se meten a creer en su milagro, a creer en lo que se está estableciendo, en lo que se está predicando. Muchas veces ni tenemos que predicar, sino que Dios comienza a moverse y comienza a hacer milagros, liberaciones. En la iglesia nuestra hay muchas liberaciones. Y nosotros queremos en este momento también dar agradecimientos especiales a todas las personas que están conectadas a nuestra red social de Facebook. También usted lo puede hacer a través de nuestra línea de teléfono 678-634-8292. Estamos en vivo. El pastor puede orar si usted tiene algún problema. Vamos a dar saludos especiales a la pastora Ana Villa. A mi esposa. Le manda a decir por aquí también a Rol Leiva, que dice asimismo, gloria a Dios, a Leslie Castillo, a Iris Núñez Almonte, mucha gente, pastor, conectada a través de nuestro Facebook. Qué bueno. A mis hijos y a todos que nos están viendo a través del Facebook, un saludo. ¿Qué te puedo decir más? Una de las cosas que más nos está afectando y que creemos que porque yo voy a la iglesia estoy bien, es el espíritu de independencia. Eso nos saca de la cobertura de Dios. Entonces, ¿vengo a la iglesia solamente cuando tengo una necesidad o vengo a la iglesia porque busco de Dios? Pasa mucho, pastor. Nosotros conocemos muchas personas que a través del tiempo están teniendo problemas de matrimonio, tienen un hijo enfermo y se volcan a la iglesia esos 6 meses que tiene el problema. Son los más activos en la iglesia, pero inmediatamente se soluciona ese problema, no van un domingo, ponen una excusa el próximo y se pierde. Entonces hay un espíritu de independencia donde Dios no va a obrar. Si usted está creyendo a Dios y se somete a Dios, entonces vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Mucha gente quiere comprar una casa, consúltele a Dios la casa. ¿Quiere comprar un carro? Consúltele a Dios si es el carro o si es el tiempo. No se ponga a hacer cosas a su manera, en su conocimiento o en su fe. Porque el espíritu de Grecia es el que te dice, cómpralo, tienes dinero, tú tienes 5,000 pesos ahorrados, cómprate esa casa y la compra porque a ti te gustó. Pero si yo le pregunto a Dios, papá, ¿esta es la que tú quieres? Si Dios te da el ok, va a haber provisión. ¿Cuánta gente está perdiendo su casa o su carro? ¿Cuánta gente se ha quedado sin trabajo en un momento determinado cuando creía que estaba cómodo? ¿Cuánta gente está pasando necesidades porque hicieron las cosas a su manera? Ahora, si yo hago las cosas a mi manera, ¿Dios me va a sacar del problema enseguida? No. Pregunto. No lo va a hacer. Él me va a decir, ese es tu problema. Yo no te dije que te metieras ahí. Entonces, sí va a tener misericordia, claro que sí, pero me va a poner a sufrir, me va a poner a buscar de Él. Entonces ahí voy a querer que Él me solucione enseguida, pero yo ya he metido la pata. Entonces tenemos que ver nosotros, Alicia, cómo ese espíritu de independencia, que fue el pecado de Adán, cómo nosotros entonces logramos una vez más introducirnos dentro de la cobertura de Dios. Porque estos cuernos es lo que hace que uno sea independiente, que uno comience a gobernarse a sí mismo, que no pidamos oración por las cosas.
Vas a hacer un viaje y no preguntas nada. Vas a cambiar de trabajo, no oras. Entonces te ofrecieron $1 más en otro lugar y te vas. Cuando Dios te abrió una puerta, ¿cómo te vas a ir para otro lugar que Dios no te ha dicho? Y después de que te botan del otro lugar o cierren la compañía, quieres volver atrás para que te vuelvan a abrir la puerta. Ahí es donde estamos perdiendo, es donde estamos perdiendo oportunidades, ahí es donde estamos perdiendo bendiciones, porque estamos con un espíritu de independencia. El hecho de ir a la iglesia todos los domingos no quiere decir que estoy sometido a Dios. Entonces, hay muchas cosas. Hablar de fe, sí, qué lindo es. Muy bonito. A la gente le gusta que le hablen de fe. Pero ¿cómo yo manejo mi fe? ¿Cómo la activo? La fe de Dios. Estoy hablando de la fe de Dios, no la fe mía. Y aquí es donde yo tengo que agarrarme de la fe de Dios. Cuando Dios me diga, te voy a dar esto, y ese edificio, o esa iglesia, o esa casa, lo que sea, está fuera de mi capacidad económica. Y Dios me dice, esa es, ahí es donde yo tengo que actuar en fe. Pero si yo digo, no puede ser, no tengo cómo pagar eso, entonces estoy diciendo que Dios no puede ayudarme. Entonces tengo que confiar en esa palabra y es donde estoy recibiendo una verdad absoluta, que ahí es donde vamos a introducir más adelante lo que es la verdad absoluta y la verdad relativa, de que está compuesto. Hay pensamientos sintéticos, por ejemplo, que son las fantasías que tenemos que no nos dejan llegar a ningún lado. Pero cuando yo estoy con la verdad absoluta, ¿quién me trajo a mí, a Georgia, por ejemplo, para establecer una iglesia? Evangelio, hace 20 y pico de años, yo siempre dije, nunca seré pastor. No quiero esa carga, no quiero ese problema, no quiero problemas. Porque eso es lo que la gente ve, pero el que capacita y equipa es Dios. Y el que dice lo que va a pasar es Dios. Es Dios. Pero como no lo queremos escuchar, porque queremos andar en mi gobierno, en mi independencia, en mi capacidad, en mi conocimiento, no lo dejamos actuar. Y es muy importante que tengamos esa revelación. Vuelvo y lo repito, que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces que vamos a ver la mano de Dios. Qué hermoso, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y nosotros tenemos que hacer otra pausa musical. Pero el pastor Mario Villa del Ministerio Internacional El Rey Jesús sigue conectado con ustedes a través de nuestro Facebook Live. Nosotros hacemos una pausa musical y lo hacemos al ritmo de New Wine de Jubileo. Aquí hay libertad. Hermosa esta canción. Estamos escuchando Aquí hay libertad de la agrupación New Wine, pastor, que es su agrupación favorita. Sí, sí, es la música que por más de 20 años hemos venido escuchando, cómo Dios da esos temas, esas canciones. Y Alicia todo se da en el altar. Ellos no se ponen a ver qué escribimos, no, todo se da en el altar. ¿Cómo hace usted conexión con New Wine? Que nos hable un poquito de eso, que usted me dice, esa es mi agrupación. Bueno, yo llevo tantos años ahí en el ministerio, prácticamente desde que el apóstol Guillermo Maldonado fundó el ministerio, y he visto el proceso de los músicos. Déjame decirte algo, una de las primeras agrupaciones que tuvo el ministerio era el grupo base de Ricardo Montaner. Es un músico, sí. Yo tuve el privilegio de compartir con ellos, pero lo más interesante aquí es cómo ellos espiritualmente jalaban las melodías, las canciones, se salían del programa que tenían y comenzaban a fluir en el espíritu, y vemos todas estas canciones, todas estas letras que estamos viendo que inspiran. Y que en este momento no podemos nosotros colocar a través del Facebook por algo de los derechos de autor, pero que usted puede buscar a New Wine en todas las plataformas digitales. Y por supuesto, el día de hoy el pastor Mario Villa del Ministerio Internacional del Rey Jesús está hablando acerca de la fe que tenemos, entre comillas, cuando tenemos a alguien enfermo, cuando no tenemos trabajo, pastor, y estamos desesperados porque quizás el sueldo
que se nos está pagando no es el que creemos que merecemos. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo para cambiar eso? ¿Por qué me metes en líos, Alicia? Yo Interesante tu pregunta. no he dicho nada, pastor. Cuando uno tiene la confianza en Dios, porque lo he vivido, lo he experimentado, que Dios es mi proveedor, Él suple, Él me hace que que el dinero se multiplica. Si Él multiplicó los panes y los peces, ¿cómo no va a multiplicar mis finanzas? Hace que todo me alcance. Aquí no estamos hablando de 20 pesos ni de 30 pesos la hora. Hay gente que gana 1,000, 2,000 dólares a la semana o más. Y la pregunta es, ¿termina? ¿Hay ahorros? ¿Tiene guardado? ¿O toda la plata se la gasta? Como hay otros que ganan al día 100 dólares, pero si confían en Dios, tiene su carro bueno, su casa buena, todo le va bien. Hay gente que el dinero le va en saco roto. Déjame decirte algo, me imagino que ya lo han compartido por acá por la radio. El diezmo no nos pertenece. Si uno no diezma, el diablo se lo quita por algún lado. Se daña el carro, se dañan las llantas. Siempre hay un problema. Siempre hay un problema cuando no das el diezmo. El diablo se te lo quita. No nos pertenece. Entonces la gente es como los taxes. Es lo primero que te quitan. Sí. No nos pertenece. No pagues para que tú veas lo que va a pasar. Te van a buscar a la casa. Porque no te pertenece. Y nosotros en este momento regresamos. Estás escuchando el espacio Ministerio Internacional El Rey Jesús en Atlanta a través de 102.1 FM y 1010. En este momento también hacemos conexión con nuestros amigos del Facebook, Pastor, y usted estaba hablando acerca del diezmo, acerca de la fe. Vamos a repetir para nuestros amigos que nos escuchan a través de la señal de vida. Sí. Tocamos el tema, no es parte del programa, pero así Dios se mueve. El diezmo no nos pertenece. Pertenece a Dios. Y si no se lo das a Dios, el enemigo te lo quita. Y a veces tenemos el carro bueno, pero de un momento a otro se nos dañó el carro. Se dañó la transmisión, una llanta, un choque, algo. Entonces, ¿producto de qué? Solamente yo te puedo... Mírate tú, ¿qué está pasando? ¿Por qué fue producto eso que tus finanzas no alcanzan, aunque ganes bien y eres cristiano? Mira qué está pasando en tu vida, porque a veces la billetera no se ha convertido y dudamos de los diezmos, pero Dios nos habló de que diezmáramos para que trajera provisión, que Él mismo iba a reprender el devorador. No somos nosotros. Muchas veces queremos orar por finanzas sobre la iglesia, pero si una persona no diezma, Dios está diciendo, tráeme los diezmos para yo poder actuar. Y nos perdemos las bendiciones. Porque la gente realmente no ha tenido esa revelación de Dios. Yo tengo algo en la iglesia. No soy de los que traigo un sermón de 15 minutos para pedir la ofrenda. Yo no lo hago. De vez en cuando les recuerdo algo de los diezmos a la iglesia. Pero mi manera de ver las cosas, mi llamado es traer al pueblo a tener una relación con Dios. Y cuando tienen esa relación y esa revelación, comienzan a dar. Si no conoces a Dios como Dios quiere que lo conozcas, no vas a dar. Vas a dar la limosna, porque eso está metido en la cabeza. Limosna, una tradición. Y hay una diferencia entre la limosna y el diezmo. Y el diezmo. Y ahí es donde tenemos que cambiar la mente. Y volvemos al tema ahora. Es la independencia. Cuando yo dependo de Dios, entonces voy a comenzar a dar. Y este espíritu, que es uno de los espíritus de los cuernos que hablé de Zacarías, es el espíritu de Grecia, del intelectualismo, porque le queremos meter mente a todas las cosas de Dios. ¿Cómo trabaja este espíritu sobre la gente? Abre brechas en la mente. Y usted va a notar quién tiene ese espíritu, porque comienzan a criticar todo en la iglesia, cómo se hacen las cosas en la iglesia, cómo el pastor predica, si predicó bien, si predicó mal, si lo que dijo estaba bien. Entonces es un espíritu de Grecia trabajando tu mente, tu intelectualismo,
y lleva a cabo, él comienza a razonar todo lo que Dios quiere establecer. Es un espíritu de humanismo, sabiduría humana. Lleva al pueblo a enamorarse del conocimiento. Y déjeme decirte, es bueno estudiar, es bueno ir a los institutos bíblicos, es tremendo capacitarse, pero hay gente que, y con el perdón de todos aquellos, quizás va a tener muchos enemigos aquí hoy. I'm sorry. Pero esa es la verdad. Okay, pastor. Uno no estudia para ser pastor. Estudia para adquirir un conocimiento. Pero el que equipa y capacita es Dios. Pastor, y hablando de eso, muchas personas conectadas al Facebook Live. Iris Núñez Almonte nos dice, amén. Yo soy testimonio de eso, como el Señor bendice a través de los diezmos y las ofrendas. Amén. Es un testimonio de Iris tremendo en la iglesia. Es una hija que está con nosotros desde que nosotros llegamos aquí a Atlanta. Y conozco la vida de ellos, prácticamente incapacitada, viviendo con lo que le da el gobierno. Pero cómo Dios ha bendecido, porque es una mujer fiel, el hombre, su esposo Francisco, fiel, diezman, ofrendan, pendientes de la casa, hombres de oración. Y cómo Dios les da casas. Dios, estábamos riendo esta semana porque me decía, ¿se acuerdas, pastor, cuando llegamos tenía un carrito? Me dijo, tenía un carrito. Y me dice, ahora no tengo cómo parquear los carros en mi casa. ¡Qué maravilla! Francisco, tú sí sabes, es Dios. Y muchas familias dentro de la iglesia, vemos la mano de Dios de muchas personas que han creído en nuestras oraciones, gente que han salido de la cárcel, emigración les ha dado los documentos cuando no tenían nada que hacer aquí y eran para que estuvieran deportados. Mire, y precisamente qué bueno que usted toque ese tema porque hay mucha tensión y me imagino que en la iglesia también eso se vive, pastor, todos los días salen nuevos memorándum, todos los días la ley de tolerancia cero, mucho temor de lo que va a ocurrir en el futuro con la situación de los inmigrantes que somos todos, pero que no les ha tocado a algunos tener la posibilidad de estar legalmente en los Estados Unidos. Te voy a conectar esto con lo que he venido a hablar y después te voy a tocar el punto este. El espíritu de Grecia que dije lo que era, el humanismo, intelectualismo, etcétera, etcétera, el razonamiento es la guillotina de la fe. Porque cuando Dios te dice algo, no lo podemos razonar. Si Dios te trajo aquí, no tienes por qué tener temor de las leyes que salgan, si estás confiando en Dios. Pero si no está tu fe conectada con Dios, es donde vas a tener problemas. No importa lo que pase, no importa si te detienen, si estás conectado con Dios, Él te va a sacar. Déjeme decirle, esto es una radio donde hay muchos abogados, ¿ok? Pero nadie de esos abogados, muy buenos todos, nadie te puede dar la seguridad de que vas a ser libre. Nadie te da la seguridad que te va a dar la residencia. Hablan una verdad relativa, pero no pueden dar la absoluta. La verdadera realidad o la verdadera verdad solamente la da Dios. Pero eso tiene que ser a través de la relación que nosotros tengamos con Él, de la búsqueda, del compromiso. Entonces Dios donde te equipa, te da y es nuestro juez y es nuestro abogado. No tengo nada en contra de los abogados, muy buenos, pero no pueden garantizar nada. Hacen lo mejor posible su trabajo, pero el que hace las cosas perfectas es Dios. Y nosotros estamos escuchando en este momento el Ministerio Internacional del Rey Jesús, del pastor Mario Villa, hoy hablando sobre la fe. Así como piensa el hombre en su corazón, así somos. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tanto le estás creyendo a Dios? ¿Qué tanto está tu conocimiento, tus estudios, tu universidad? ¿Qué tanto está afectando a la fe de Dios? Vuelvo y otra vez hablando de los 4 cuernos, que todavía no hemos llegado a desarrollar esto. De pronto continúo dentro de una semana, pero ¿qué tanto está afectando estos cuernos y qué tanto
los carpinteros, que somos nosotros, estamos destruyendo esos cuernos. ¿Cómo yo destruyo mi conocimiento? No estoy diciendo que voy a traer un chip y le hago delete. No, aquí no estamos hablando de borrar nada. Porque una cosa es lo que está en el mundo, mi conocimiento, y otra cosa es en quién tengo que creer en medio de la prueba. En quién tengo que creer cuando el médico dice que estoy sano. En quién tengo que estoy enfermo, que tengo cáncer. En quién tengo que creer que trae mi sanidad. En quién tengo que creer cuando soy un alcohólico, un drogadito, pornográfico, etcétera. En quién tengo que creer que me va a la libertad. La gente sabe de qué pata cojea, pero ¿quién es el único que te puede ayudar a corregir todos tus defectos? ¿Estamos creyendo a Dios? Entonces la pregunta mía, ¿estoy creyendo a Dios realmente? ¿O estoy queriendo ser sano? ¿O estoy queriendo ser libre por mi conocimiento? En nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Estamos hablando de un pensar simple. La palabra de Dios es o es blanco o es negro. Y nosotros, pastor, en este momento hacemos una conexión con Daisy Hincapié. Antes de irnos a esta pausa musical, Daisy Hincapié nos escribe desde Medellín. Y Daisy dice que está pidiendo oración por la visa para ir precisamente a Atlanta, Georgia, y empezar una nueva vida con la bendición de Dios. Ella se congrega en la Casa de Paz Medellín con cobertura del Ministerio Internacional El Rey Jesús. Bendiciones. Daisy, ¿qué te puedo decir? Comenzar a orar, establezca esa visa. Establece gracia y favor con el cónsul. Ayuna, ora. No escuches a la gente comentarios de que no están dando visas, de que los cónsules ahí piden mucho, de que hay muchos documentos. Tú solamente métete con Dios y créele a lo que Dios te está diciendo. Ora por el tiempo correcto para ir a esa cita. Voy a orar al final por ti, pero yo creo que es muy bueno que comiences a establecer aquello que para muchos es imposible, pero que para Dios no hay nada difícil. Y hablando de lo que para muchos es imposible, pero para Dios no, nosotros tenemos que hacer una breve pausa musical precisamente con esta agrupación New Wine y el tema La Revelación en el nombre de Jesús. Hacemos una pausa musical, pero nos quedamos con ustedes conectados a través de el Facebook Live. Qué bueno, y si las personas, pastor, tienen otras peticiones también, lo pueden hacer a través de este Facebook Live de Vida Atlanta. Pongan sus peticiones ahí que el pastor al final Claro va a que sí. hacer una oración. Vamos a estar orando, pero tienen que ayudarnos también. Yo voy a hacer mi oración y voy a creerle a Dios en cosas grandes. Por eso terminamos con una frase muy importante. El pensar simple. O es blanco o es negro. Estamos acostumbrados a las áreas grises. Las áreas grises es la que, si como Job, Jehová Dios, Jehová quitó, es un área gris. Si es de Dios, me compro esta casa. Si no es de Dios, entonces yo voy a hacer esto. No, Dios quiere darte, pero tienes que estar claro en lo que Dios tiene para ti. Siempre las áreas grises son espíritus que tratan de desviar a la gente y decirle que no existe blanco y negro. Entonces hay muchas personas que tienen problemas cuando les dicen la verdad o tienen problemas cuando son negativos. Y esa no es la manera de pensar de Dios. Nos acostumbramos al área gris. ¿Qué me está diciendo con esto? Por ejemplo, estamos acostumbrados, siempre que hay una tesis, hay una antítesis. Una manera de decirlo es, esto es verdad, y a la vez estás creyendo que no va a suceder nada, que es una mentira. No sé si me estoy haciendo explicar esto. Estamos acostumbrados a términos medios, pero en Dios no existen términos medios. No existen mentiras piadosas. ¿Cuántos han escuchado? Esto es una mentirita piadosa. No existe eso. O es verdad o es mentira.
Siempre van paralelas estas dos palabras, verdad y la mentira. Cuando usted escoge la verdad, todo lo demás es un error. Ahora, si usted piensa así en el día de hoy, te van a decir raro, fanático, loco, pues prepárate para la guerra. Porque ahí es donde Dios comienza a actuar en los locos, en los fanáticos, en lo que le están creyendo. Cuando el médico te dice, tienes cáncer y muere en 3 meses, tú vas a decir, mentiroso, yo no voy a morir, yo voy a vivir 20 años más. El médico va a decir, lo siento señor o señora, en 3 días muere, sálgase de ahí y no recibe esa palabra. Es mejor que sea loco o muera por loco o fanático, pero no porque el médico te condenó a una vida, a morir, y recibiste una palabra, te profetizó muerte. Eso es lo que hacen los médicos, y no estoy en contra de los médicos, ayudan mucho, pero hay palabras que las recibimos y eso nos mata. No podemos recibir palabras negativas. Estemos atentos a la verdad absoluta, que es Dios, el que murió, que mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz, para que se llevó las enfermedades, para que recibiéramos sanidad, se llevó las maldiciones para que recibiéramos liberación, se llevó la miseria para que recibiéramos abundancia. Hay que vivir lo que Dios nos dio. Y tenemos que establecer en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces hay mucha gente que este espíritu de Grecia está confundiendo a las personas. Y nosotros en este momento regresamos a nuestra señal de la 102.1 FM y 1010. Hemos seguido en este espacio a través de nuestro Facebook Live. Muchas personas conectadas, muchas personas recibiendo esta prédica especial del Ministerio Internacional El Rey Jesús en Atlanta. Saludos especiales para Tania Romeo Alonso, mi querido pastor amado del Señor, poderoso ministerio donde yo fui sanada de un cáncer, etapa 4, y aquí oraron por mí cancelando y enviando al mismo infierno, y ahora les sirvo al Santo de Israel. La arrebatamos de la muerte de esta mujer. Una sierva de Dios, agradecida de Dios por lo que Dios hizo. Hermosa mujer, Tania, te bendigo. Y qué bueno ese testimonio. Etapa 4, en la cara, creo, en el cuello. Y los médicos no saben cómo salió de esa. Y qué bonito sería también nosotros escuchar la voz de Tania. Nos gustaría que ya para el próximo programa también ustedes pudieran hacer sus llamadas al 678-634-8292 y escuchar esos testimonios. Sí, podríamos hacer un programa de puros testimonios, una tremenda idea. Y yo creo que no nos daría el tiempo. De ¡Qué cuántas maravilla! personas han sido sanadas, liberadas, matrimonios restaurados, hijos que han regresado a casa, finanzas donde la gente no tenía nada, ahora están con sus negocios. Es espectacular, como poderoso ver la mano de Dios cuando confiamos en ese Dios verdadero, en ese mediador, en Jesucristo, que fue el que hizo todo por nosotros. No tuvimos nosotros que pagar nada, solamente su amor, su misericordia nos volvió a dar vida. Maravilloso, pastor. Nos quedan 8 minutos de programa. En estos 8 minutos vamos a tratar de condensar un poco el tema de la fe y, por supuesto, orar por todas las personas que en este momento nos están escuchando a través de la 102.1 FM, a través de la 1010 AM, marcando la diferencia, esta estación de Vida Atlanta, y, por supuesto, también a través de nuestras redes sociales. Ok, nos queda poco tiempo. El tiempo vuela. Una de las cosas que tenemos que aprender, y no entre a fondo en el tema, pero comencemos a creer en una verdad absoluta. La verdad absoluta es Dios. Dice la palabra de Dios, la verdad, y la verdad nos hará libre. Esa verdad es la que no quiere que el enemigo conozcamos. Nos llena de conocimiento y nos llena de razonamiento. Pero cuando usted está convencido de que Dios es el único que te sana, que Dios es el único que te libera, que Dios es el único que va a traer
esa restauración en tu casa, vas a ver la mano de Dios. Y quiero aprovechar esta mañana en mis oraciones, orando por el programa, sentí que hay una persona que nos está viendo, y si es usted, yo necesito que nos llame, pues llame a la radio, llame a mi teléfono. Quiero escuchar tu testimonio. Tienes quistes en un seno, lo vi y vi cómo la mano de Dios penetraba a través de esta radio y sanaba esos quistes. Tienes un temor, tienes miedo hasta de contarle a tu esposo, y tú nos estás viendo, y yo declaro ahora mismo la palabra de sanidad sobre tu vida, porque has sido libre en estos momentos de comenzar a creer en Dios. Estabas creyendo en la palabra del médico, pero ahora Dios te está sanando. Recibe tu sanidad ahora mismo. Amén. En el nombre de Jesús. Y quiero que tú nos escuches. Estás sintiendo un calor ahora en tu cuerpo. Quiero que tú nos llames y testifiques acerca de eso que Dios está haciendo contigo. Qué hermosa petición, qué hermosa oración, pastor. También nosotros tenemos más personas a través del Facebook Live. Miguel Ángel Barón nos dice: saludos, pastor Villa, un hombre con corazón de padre, yo que sí sin padre ni madre, y Dios a través del siervo le ha dado la identidad de hijo. Amén. Miguel Barrón es un siervo de Dios, aprendió a través de un abrazo, identidad. Qué hermoso. A través de un abrazo, como él lo dice. Y a veces de esas carencias afectivas. Ay, Alicia, la iglesia falta ese tipo de relación. Yo no sé cómo le llamarlo, a mí me gusta oler a oveja. Qué hermoso. Por lo del rebaño, pastor. El rebaño, acercarme a ellos, abrazarlos. Es tremendo. Y Miguel nos es un escriben testimonio. a través de México. Mi nombre es Rosalio Valenzuela. Estoy en México y le pido que ore por mí y mi familia. Ellos están en los Estados Unidos y quiero volver a estar con ellos nuevamente. Los amo con toda mi alma. Amén, Rosario. Vamos a estar orando por esa petición más adelante cuando tengamos tiempo. Yo creo que ya. Así es, el tiempo se agota, ya tenemos una hora de programa, nos quedan 2 minutos, pastor, para despedir esta entrega de hoy. Ministerio Internacional El Rey Jesús, el pastor Mario Villa con nosotros. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, ahora mismo en el nombre de Jesús vengo estableciendo tu palabra. Señor, palabra de vida sobre todas aquellas personas que nos están escuchando. Algunos se atrevieron a darnos sus testimonios, sus peticiones. Otros se quedaron con las ganas o con el temor de escribir. Pero yo oro en general por todos aquellos, las de Medellín, las de México y personas de aquí, de Georgia, que nos están escuchando, que todos los deseos de su corazón se den. Ato y reprendo todo espíritu de enfermedad, muerte. Ato y reprendo todo espíritu de cáncer. Ato y reprendo todo espíritu de droga, de alcohol, pornografía. Ato y paralizo toda obra de Satanás sobre los hogares. Señor, yo establezco una palabra de vida, establezco que tu mano poderosa, Señor, comience a sanar, a liberar a tu pueblo. Señor, ahora mismo a través de estas ondas de la radio, Señor, el Espíritu de Dios comienza a moverse sobre la ciudad de Georgia. Señor, establecemos ese milagro que tanto tu gente necesita. Señor, activa y declaro que ellos comienzan a establecer esa verdad absoluta y apropiarse de su milagro. Señor, te doy gracias, los bendigo a todos y a cada uno de ellos. Padre, que los deseos del corazón de cada uno de ellos sea hecho, porque aunque aún no lo hayan hablado, ya tuviste lo que hay en su corazón y tú ya mandaste respuesta. Padre, que lo crean, que lo reciban, que se apropien de la verdad absoluta, no una verdad relativa, que se apropien de su sanidad y su milagro. Y declaro que tu mano poderosa está sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esas personas que nos están escuchando en este momento comparten el video y usted está viendo la repetición de este espacio, también puede dejar sus mensajes, sus peticiones, que el pastor Mario Villa con muchísimo amor las va a responder. Pastor, llegamos al final de este espacio. Nos reencontraremos nueva vez el próximo jueves. Amén, Alicia. Y de pronto continuamos con el tema porque no lo desarrollé como debe ser.
porque es una nueva revelación. Gracias a todos, los bendigo y que esta palabra quede impregnada en sus corazones. Amén. Usted continúa con la programación de Vida Atlanta. Escuchas la primera emisora FM en Atlanta para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. WTCA 102.